programa. Ante el aumento de la inseguridad ciudadana, de los casos de extorsión, sicariato, entre otros, el Congreso de la República aprobó que el serenazgo de diferentes distritos puedan usar armas no letales. ¿Es acertada esta iniciativa? Vamos a conversarlo justamente con Aldo Pecho, quien es antropólogo y también experto en seguridad ciudadana, a quien le damos la bienvenida a Tiempo Real. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, para que nos explique un poco acerca de este tema y si es que, ¿qué consecuencias tendría que serenos ahora puedan utilizar armas no letales? Bueno, hay una modificación por parte del Congreso a la ley del sereno municipal que consiste en portar de armas no letales, y no letales entre comillas, porque sabemos que cualquier uso de armas pueden ser letales en condiciones donde, digamos, no están garantizadas los derechos de las personas, no necesariamente de los delincuentes. El sereno interviene diversos tipos de personas. Entonces, mientras esto no esté garantizado con una buena formación, digamos, mientras no se pretenda dar recursos más bien a una seguridad ciudadana que tenga elementos especializados para ello, llámese la policía, esta ley pone en riesgo a la ciudadanía por un lado y al propio serenazgo por el otro lado. Tiene muchas aristas por analizarse. Pero esas modificaciones también contemplan capacitaciones, ¿no? Capacitaciones de la policía y también de las Fuerzas Armadas. ¿Esto ayudaría a mellar justamente este problema? Ahí hay un punto controvertido. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación tampoco para tratar con elementos, es decir, armas que sean disuasivas contra la delincuencia. Las Fuerzas Armadas pertenecen al campo de la seguridad del Estado. Entonces, en tiempos de enfrentamientos de guerra, pelean contra otros hombres, mujeres, por, digamos, defender el territorio. ¿Es otra formación? Es otra formación, muy diferente en el tratamiento del ciudadano, muy diferente en cómo prevenir la delincuencia, en cómo disuadirla, es muy diferente. Ahora, ¿esta modificación contempla también que haya filtros para contratar a serenos? Bueno, hasta el día de hoy, ya se aprobó hace un tiempo la ley de sereno municipal, no existe una formación, digamos, más o menos homogénea en todos los serenazgos. ¿Qué quiere decir? Que el sereno de Catacaos en Piura no tiene igual formación en horas, ni digamos la formación en especialidad que pueda tener un sereno de San Borja o San Isidro, no tiene los mismos recursos, los mismos elementos. Entonces estamos hablando de que hay una disparidad en la formación de elementos y esto va a repercutir también en cuanto al uso de las armas, ¿no? Pero ¿qué tanto podría repercutir justamente en la sociedad tener a serenos que de repente pues, puedan abusar de su autoridad? ¿Es probable? Sí, ese es uno de los principales problemas para aceptar el uso de armas no letales, entre comillas no letales, porque en principio se ha visto mucha interacción de serenos con abusos hacia comercio ambulatorio, abusos hacia personas en espacios públicos, etc. Entonces, por un lado, mientras no existe una capacitación adecuada de respeto de derechos humanos y contra el uso excesivo de la fuerza, los serenos no tienen la condición para utilizar estos elementos que incluso la propia policía, de un modo u otro, tampoco los utiliza correctamente. Entonces, eso va por un lado. Y por el otro lado, los serenos, quienes evidentemente también son personas que trabajan, sacrifican bastante su vida, digamos, en pos de seguridad ciudadana, también corren peligro a que al exponerse en situaciones, digamos, de mayor peligro por el uso de estas armas, ellos puedan ser víctimas de delincuencia que sí tengan armas de fuego. Entonces, va por un lado. El sereno y la ciudadanía en común necesita haber una capacitación correcta en ese sentido que le es potestad de la policía, y por el otro lado el propio sereno enfrentándose a delincuentes que en estas condiciones van a utilizar contra ellos armas letales. Se habla de grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas, esto para el cumplimiento justamente de este reglamento. ¿Realmente son armas no letales? Bueno, en principio, si el sereno va a brindar protección de seguridad ciudadana, creo que sí se puede considerar adecuado que tenga elementos para protegerse. Pero por otra parte, por ejemplo, el uso de perdigones es algo que es muy cuestionado también. En la propia policía también, un balazo de goma puede causar daños oculares, cerebrales, y en algunos casos, como ha ocurrido en las protestas, en la crisis política, se ha utilizado canicas dentro de las balas de goma para causar mayor daño, ¿no? Entonces, al momento de haber investigación, obviamente, todo el mundo
mundo dice aquí no pasó nada, nadie ha hecho nada. Y depende también de la cercanía, ¿no? Sí, claro. Y se ha visto justamente esto en el Perú y en otros países. Recordar en Chile las protestas de octubre del 2019 también, hubo decenas de heridos y personas que perdieron la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo en condiciones donde no se garantice la formación adecuada de serenos se puede aceptar el uso de armas que puedan ser peligrosos para la ciudadanía bajo pretexto de que se necesita mano dura para garantizar la seguridad ciudadana, que es un problema para todos, pero no es la solución para esto, ¿no? Ahora, es el Ejecutivo, está en sus manos prácticamente, ¿no?, aceptarlo u observarlo. Y si es que lo acepta, va a tener que hacer un reglamento, ¿no?, una reglamentación al respecto. ¿Qué es lo que se tendría que considerar en ese reglamento para que esa medida sea efectiva? Bueno, en principio hay un temor también de que esto sea utilizado de manera política para, por ejemplo, la desmovilización, para protestas, para reclamos ciudadanos, vecinales inclusive. Entonces, es una herramienta hecha para combatir qué tipo de delitos, para empezar. Y bajo temor de que se está criminalizando también las manifestaciones, las protestas, las expresiones ciudadanas que son, digamos, saludables dentro de un marco democrático. Para empezar ello, ¿no? No politizar, no utilizar el serenazgo también como un choque de fuerza contra las movilizaciones sociales, por un lado. Y en segundo lado también se necesita una escuela de serenazgo que más o menos cumpla requisitos en todo el país, no necesariamente aquí en los municipios con mayor cantidad de recursos donde va a haber una desigualdad de formación de serenos. Es muy necesario que haya una escuela de serenazgos a nivel nacional. Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque ¿cómo se controlaría justamente de que no ejerzan esta fuerza, ¿no?, radical que muchas veces se ha visto incluso plasmada en videos, ¿no? La otra salida es que los operativos donde se puedan utilizar este tipo de armas tengan que hacerse bajo siempre vigilancia de la policía. En último caso sería de esta manera. Pero para empezar hay un rechazo, ¿no? Y bueno, desde el Instituto de Defensa Legal, donde yo pertenezco, pues no creemos de que no es la solución viable para la lucha contra la inseguridad. ¿Bajarían en realidad las cifras de inseguridad ciudadana con esta medida? Bueno, para afrontar la seguridad ciudadana se necesitan una serie de elementos donde se incluye principal y primordialmente a la policía, ¿no?, para ello. Entonces, aquella estrategia que no contemple a la policía a la cabeza es una estrategia que va a tender al fracaso para esto. Debería ser observada. Entonces. Debería ser observada y en todo caso trabajar con el serenazgo desde otros tipos de, digamos, de necesidades que tienen. Dentro de ellas la profesionalización y también los derechos que tienen laborales de los que están careciendo, ¿no? Por supuesto. Bien, muchísimas gracias, Aldo Pecho, por darnos detalles justamente al respecto. Y te comentamos que en RPP tenemos una campaña, Yo Muevo al Perú. Por ejemplo, nosotros desde Tiempo Real, pues movemos al Perú siendo el nexo que necesitan las personas para poder mantenerse informados, estar pues con la información y el material que necesitan para poder hacer valer sus derechos. Por ejemplo, ¿tú cómo mueves al Perú? Bueno, yo como antropólogo y también perteneciente a una institución de derechos humanos, intento abogar por el respeto justamente de derechos fundamentales, por un lado, y el respeto también de lo que es la institucionalidad democrática, sobre todo en un tiempo de crisis, ¿no?, donde es muy necesaria. Perfecto. Aldo Pecho, antropólogo y experto en seguridad ciudadana, ha estado con nosotros aquí en Tiempo Real.